Buenas tardes a la maestra y a los compañeros que nos escuchan. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las taxonomías de Beer y Chikland y posteriormente vamos a realizar una comparación de todas las taxonomías que hemos visto en ingeniería de sistemas. Comenzamos con la taxonomía de Beer. En su taxonomía, Stafford Beer define un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio en cambio. Para que esto pueda ocurrir, debe poseer tres características básicas. Las características básicas de los sistemas viables en la taxonomía de Beer son las siguientes. Equilibrio. Ser capaz de autoorganizarse, mantener una estructura constante y modificarla de acuerdo a las exigencias. Esto tiene una alta relación con la homeostasis, que es una característica fundamental de los sistemas. El segundo es el parámetro, que significa ser capaz de autocontrolarse, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites que forman un área de normalidad. Este concepto también está muy relacionado a lo que es la estadística. Mediante la estadística nosotros podemos conocer cuáles son los parámetros de una cierta variable para que ésta no salga de control. En tercer y último lugar se encuentra la uniformidad, que significa poseer un cierto grado de autonomía, poseer un suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su área de normalidad. Hablábamos de variables con la característica anterior. Aquí retomamos la variable, pues la uniformidad, o también nombrada normalidad, también es un concepto asociado a la estadística. Mediante la normalidad podemos determinar si los datos de una determinada muestra son o se dispersan de manera aleatoria. División de sistemas en la taxonomía de Chikland. Esta se divide en sistemas suaves, que en la metodología de sistemas suaves es un conjunto de etapas en las que están bien organizadas, por la cual nos permite utilizar un enfoque sistemático en los sistemas de actividad humana para tratar de aliviar o mejorar las situaciones problemáticas. En un sistema no definido, lo podemos decir, el cual se puede aplicarse en problemas de contexto real, teniendo en cuenta que puede ser variado o estar en cambio constante. En otras palabras, las opciones pueden ser tomadas de una forma particular para solucionar los problemas en un debate. Un problema suave es aquello que no puede tener una obvia solución o definición clara. Ejemplo es como proporcionar clases en una escuela en huelga. Sistemas duros. Los sistemas duros se identifican como aquellos que interactúan hombres y máquinas, en el cual se les da mayor importancia en la parte tecnológica y en constante en la parte social. El componente social de un sistema se considera como si la actuación o el comportamiento del individuo o del grupo social solo fue generando estadísticamente. Es decir, el comportamiento humano se considera tomando solo su descripción y no su explicación. Sin embargo, no importan las causas del tal cual el comportamiento. Por lo consiguiente, en los sistemas duros se cree que actúa como si los problemas consideran solo en seleccionar la mejor alternativa o la óptima, con el fin de reducir las diferencias entre un estado que se desea alcanzar y un estado actual de la situación. Clasificación de los sistemas de Chikland. Primero serían sistemas naturales, que son aquellos que han sido elaborados en la naturaleza sin intervención del hombre. Es decir, un ejemplo de sistema natural que el humano casi no tiene influencia en él, fue formado por alguna forma, lo podemos decir como una mínima, serían los geográficos de montañas, los ríos, océanos, que son parte del medio ambiente y no fueron creación del humano. Sistemas diseñados son aquellos sistemas que han sido diseñados por el hombre con un propósito definido y son parte del mundo real. Estas, como ya se mencionó, son un propósito a beneficio de la humanidad. Por ejemplo, puede ser uno de los grandes inventos por la humanidad, que es el tren, diseñado con el fin de transportar y permitir el transporte a largas distancias de personas o materiales. También se puede decir otros ejemplos como la matemática, la ideología, la religión, etc. En sistemas de actividad humana son sistemas de descripción humano
donde su propósito puede participar activamente tratando de recolectar materiales, o en una minería, que es un ejemplo más obvio, que están enclaustradas en montañas o minas, u otro, y si no fuera por el hombre sería imposible conseguirlas. O sea, a fuerza tiene que ser la actividad humana para poder extraer ese material que se necesita. Los sistemas sociales son una categoría superior a la actividad humana y sus objetivos pueden ser múltiples y no coinciden. Son sistemas formados por la agrupación de personas. Un ejemplo es la empresa, la familia, el grupo universitario, partidos políticos, de una ciudad o un país. Y su característica principal, relacionados interpersonales involucradas. Por último, se haría sistemas trascendentales, que contribuyen a aquello que no tiene explicación más allá de conocimiento. Ejemplo, Dios, metafísica o algunas otras ideologías que aún no hemos podido alcanzar. Diferencia entre las taxonomías. Ahora que ya cubrimos todas las taxonomías, será momento de comparar e identificar las diferencias entre cada una de ellas. Este será el orden de comparación: Wilding versus Jordan versus Beer versus Checkland. El primer principio organizacional a comparar de cada taxonomía. Cabe destacar que no todas las taxonomías son iguales, por lo tanto los cuadros comparativos variarán a lo largo de la presentación. Comenzamos con el primer principio de Building: estructuras estáticas. Para Building, en el primer nivel de su taxonomía, clasificaba las estructuras estáticas, tales como la atómica, las moléculas, el planeta Tierra, el sistema solar, la galaxia y el universo. Es decir, competen todas aquellas que no pueden modificarse y contienen a otros subsistemas dentro de ellas. Seguido está el primer principio de Jordan: estructural, propositivo, mecánico. En la taxonomía de Jordan, lo estructural no cambia en un lapso de tiempo, lo propositivo le da un fin determinado al sistema y lo mecanicista permite al sistema funcionar sin alguno de sus componentes. A este le sigue el primero de Beer: complejos simples pero dinámicos. Por su parte, Beer, en la clasificación a través de la complejidad simple pero dinámica, explica que los sistemas que se adaptan continuamente a las relaciones que generan con su entorno aprenden y se relacionan a través de él. Y también tenemos el primer principio organizacional de Checkland: sistemas naturales. Finalmente, Checkland clasifica en la base de su pirámide a los sistemas naturales, es decir, todos aquellos formados naturalmente sin intervención humana. Entre estos también se encuentran las estructuras que Building propone en su primer principio. Ahora, si visualizamos generalmente las taxonomías, es fácil percatarse de que Building y Checkland tienen una visión parecida, pues Building refiere a las estructuras estáticas a aquellas generadas naturalmente, las mismas que refiere Checkland. Sin embargo, Jordan en su primer principio mantiene a los sistemas que tienen propósitos definidos, que no cambian con el tiempo y que son funcionales, aún así sin ninguno de sus componentes. Por otro lado, mientras que Beer habla de los sistemas más simples dentro de la complejidad que sí pueden cambiar en el tiempo. En esto se ve reflejado todo el entorno natural no creado ni intervenido por el hombre. Hablando del segundo principio organizacional de cada taxonomía, encontramos los siguientes: sistemas dinámicos simples. Según Wilding, estos son aquellos que cambian significativamente con el tiempo y están compuestos por mecanismos físicos, químicos y matemáticos. Básicamente aquí se encuentran las ideologías y artefactos creados por el hombre. Estructural, propositivo, organísmico. A diferencia de su predecesor, Jordan clasifica el segundo principio como organísmico, o sea, el sistema no puede funcionar a plenitud si hace falta alguno de sus componentes, incluso puede llegar a colapsar. Complejos descriptivos. Beer escala en la complejidad de los sistemas en su primer clasificación y define estos sistemas como no simples, pues son altamente elaborados y profundamente interrelacionados entre sí. Sistemas diseñados. Aquí Checkland, al igual que Building, introduce a todos los sistemas diseñados por el hombre, dividiéndolos en abstractos y concretos, como lo pueden ser las matemáticas o una calculadora. Aquí entra todo lo creado, pensado y establecido por el hombre.
Aquí ya vemos más influencia humana dentro de los sistemas que describen sus autores. De nueva cuenta, la relación entre la definición de Boyden y Checkland es muy similar, siendo que este último realiza una clasificación más sencilla de conceptualizar a simple vista. Inclusive el factor humano puede encajar con el principio de Beer. Si tomamos en cuenta algún modelo físico puede tener una alta relación con un modelo químico y pueden ser muy complejos. Inclusive en la definición de Jordan, las construcciones fabricadas por los humanos pueden entrar ahí. Es decir, dentro de estos principios claramente se ve reflejada la influencia humana. Corrientes en los sistemas. Existen corrientes de salida que no son beneficiosas, corrientes que son de pasatiempo. Sin embargo, a su vez, el beneficio no implica que no sean positivas. Los sistemas viables contienen variedad, atenuación, ampliación y transducción. Ciclo de actividad. Se denomina ciclo de actividad en la relación que guarda la corriente de entrada con la corriente de salida, es decir, si hay producto entonces se captan insumos por lo que el sistema está trabajando. Taxonomía de Beer por medio de la complejidad. Beer, basándose en los criterios, propone una clasificación arbitraria de los sistemas. Complejos simples pero dinámicos son los menos complejos. En este sistema, cuando las intervenciones obvias producen consecuencias no evidentes, hay una complejidad dinámica, es decir, que esto va creciendo y va evolucionando con el tiempo. Complejos descriptivos no son simples, son altamente elaborados y profusamente interrelacionados, excesivamente complejos, extremadamente complicados y que no pueden ser descritos de forma precisa y detallada. Taxonomía de Beer por medio de la previsión. A diferencia del anterior, que se explica por medio de su dificultad para dividirse y comprenderse, esta está determinada por la incertidumbre, suerte y probabilidad que lleva a los eventos a suceder. Sistema determinístico es aquel en el cual las partes interactúan de una forma preferentemente previsible. Sistema probabilístico es aquel para el cual no se puede suministrar una previsión detallada, no es predeterminado. Sistemas cibernéticos de la teoría de planteamiento de Beer. Estos sistemas, según Beer, permiten un control divisional e integral que proporcionan conexión y estabilidad entre la homeostasis interna y externa, que se encarga de recibir la información entrante al sistema. A su vez, prevención que genera las salidas, todo con un enfoque holístico. Para aplicar todo lo anterior a asuntos prácticos dentro de la teoría general del sistema. 1. Para medir y manipular la complejidad a través de las matemáticas. 2. Para diseñar sistemas complejos a través de la teoría general de sistemas. 3. Para estudiar sistemas visibles a través de la cibernética. 4. Para trabajar eficazmente con elementos internos a través de diferentes ciencias. Taxonomía de Checkland. Por su parte, Peter Checkland propuso una metodología sistemática fundamentada en el concepto de perspectiva o en el lenguaje de metodología Weltanschauung, dividiendo a los sistemas en duros y suaves. Weltanschauung, cosmovisión. El término cosmovisión es una adaptación del alemán Weltanschauung, Welt, mundo, y Anschauen, observar. La cosmovisión es la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para implementar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Ya por último continuamos con un cuadro comparativo general de las 4 taxonomías ya vistas. Bueno, lo primero sería concepto o descripción de la taxonomía Boyden. Bueno, esta plantea que la teoría general de sistemas, como todos los elementos, es un sistema de equilibrio, ya que la TGS es el resultado de gran parte del movimiento de investigación general de los sistemas. La taxonomía de Jordan, esta partió de 3 principios de organización que le permitió percibir a un grupo de entidades como si fuera un sistema: razón de cambio,
propósito y conectividad. La taxonomía de Ver, el concepto sería el sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio de cambio. Para que esto pueda ocurrir debe poseer 3 características básicas. Y la de Kirkland, lo que necesitamos son conceptos transdisciplinarios, conceptos para unificar el conocimiento por ser aplicables en áreas que superan las trincheras que tradicionalmente delimitan las fronteras académicas. Bueno, continuamos con las características de cada taxonomía. Empezamos con la de Boulding, que una característica es que divide a los sistemas a través de niveles basándose en la complejidad de cada uno de ellos. Su taxonomía se basa en jerarquías. También ya antes vistas son 9 niveles que están, como aquí dice, una característica que están por jerarquías. Bueno, la característica de Jordan sería que su taxonomía no es jerárquica. Se basa en 3 principios básicos ya mencionados antes, que sería el razón de cambio, propósito y la conectividad. La de Ver sería ser capaz de autoorganizarse, mantenerse en una estructura constante, o sea, en equilibrio. Otra característica es ser capaz de autocontrolarse. Y por última es poseer un cierto grado de autonomía. La de Checkland es que afirma que el número mínimo absoluto de sistemas para describir la realidad son 4. Bueno, continuamos con el cuadro comparativo. Por siguiente serían los criterios de clasificación. Los de Boulding sería clasificación de jerarquía, ya mencionada, que depende de la vertiente, o sea, un grupo que estudia algo, lo defiende y genera una nueva taxonomía. Dependiendo si es una innovación o aporte, genera una nueva taxonomía. La de Jordan es el razón de cambio, que sería la estructural, que sería ya mencionada la estática, la funcional, que sería dinámica, su propósito, que esta tiene 2 partes, que sería propositivo o no propositivo, y la conectividad, que sería mecanismo o organísmico. La de Ver es que el sistema determinístico simple también cuenta con sistema determinístico complejo, un sistema probabilístico simple, un sistema probabilístico complejo y sistema probabilístico excesivamente complejo. Y la de Checkland es que los sistemas naturales cuentan con sistemas diseñados, y aquí tenemos un ejemplo, que sistemas de actividad humana, sistemas sociales y sistemas trascendentes. Bueno, ya por último tenemos los tipos y ejemplos de cada una de las taxonomías del cuadro comparativo. Bueno, la de Boulding dice que estructuras estáticas es el marco de referencia, ejemplo el sistema solar. El sistema dinámico simple tiene como de ejemplo de movimientos predeterminados, denominado también el nivel de movimiento del reloj. Esos son algunos ejemplos de la taxonomía de Boulding. Ahora continuamos con la de Jordan, que aquí un ejemplo es estructural, propositivo, mecánico. Bueno, un ejemplo de eso es que las redes de carreteras por un instante dado en el tiempo, 2 instantes serían innecesarios, por lo tanto es un sistema estructural. Su propósito es conectar varias comunidades y otros puntos geográficos unos a otros. Y por último, la de Ver es que un sistema determinístico simple es aquel que posee pocos componentes e interrelaciones que relevan un comportamiento dinámico completamente previsible. Un ejemplo sería un juego de billar. Y por último, el de Checkland. Un sistema natural es la naturaleza, ya sin intervención del hombre. No tiene propósito claro. Esos son algunos de los ejemplos. Y ya por último terminamos el cuadro comparativo y también la presentación. Gracias por su atención.